like to welcome everybody to the presentation of the new Infrascope. If you could please take your seats, we'll be happy to get started. It's my pleasure to introduce the panel. To my left is Romina Bandura, a senior analyst at the Economist Intelligence Unit, who has been responsible for leading the research into the Infrascope. Jose Serre de PwC, who is Chief of Operations for Capital Projects and Infrastructure, will follow the Infrascope and give a presentation on the outlook for investment globally in infrastructure, and I think the numbers will be quite impressive. So we move from the capacity in the Infrascope to the actual investments that will be required for sustainable infrastructure in the future. And finally, Patricia Benavente Donaire, who will, as a user, provide some feedback and commentaries on the usefulness of the Infrascope. So that's briefly our panel. We don't have a lot of time. We're starting a little bit late, so I won't go on too long, but I did want to give a very brief sort of history of why there is an Infrascope and why we do this. And it dates back to when we began the PPP support program to build capacity in the region. Countries would often ask us for diagnostic tools or a set of best practices. So we quickly realized we needed to respond to this demand and developed a methodology with the Infrascope. It's an independent assessment of capacity and the environment for carrying out PPPs. And it's actually our 4th edition of the Infrascope this year. And we're very glad to see that other development banks are adopting it as a sort of common diagnostic tool. The ADB, Asian Development Bank, released theirs in 2011. The EBRD, based in London, European Bank for Reconstruction and Development, similarly did an Infrascope for the Eastern Europe and the Commonwealth of Independent States. And we've learned that the Infrascope now is going to Africa through the World Bank. So it will be more of a common diagnostic tool that we use, sort of an independent assessment that is used to look at the need for technical assistance, which is what really generated it and how countries can improve their capacity. So it's a very beneficial learning tool. Anyways, I will now, I've talked too much, so I'll turn it over to Romina to present the new Infrascope. Thank you. Buenos días, damas y caballeros. Bienvenidos a la presentación del Infrascopio 2014. Mi nombre es Romina Bandura, soy analista senior de The Economist Intelligence Unit y estuve encargada de esta edición del Infrascopio. Quiero agradecer especialmente al FOMIN y al equipo de trabajo de David Bloomgarden por su apoyo técnico y financiero para realizar este proyecto, y a su vez a mi equipo de investigación y a todos los expertos consultados para esta edición. Bueno, mi presentación de hoy constará de 4 partes. En primer lugar, daré un breve resumen de lo que es la herramienta del Infrascopio. Luego hablaré un poco de la metodología empleada. En tercer lugar, demostraré los resultados que obtuvimos este año y algunas novedades de esta edición. Bueno, para aquellos que no están familiarizados con esta herramienta, el Infrascopio es un índice y reporte que mide y evalúa el entorno para las PPPs en materia regulatoria en infraestructura. Cubrimos los sectores de electricidad, transporte y agua. No cubrimos, por ejemplo, telecomunicaciones ni extracción de gas y petróleo.
Evaluamos 19 países, están listados ahí en la diapositiva a la derecha. Son generalmente, la mayoría de nuestros indicadores son cualitativos, tenemos 19 indicadores, hacemos un puntaje normalizado de cada indicador de 0 a 100, después sumamos los puntos y hacemos un ranking de país, de mejor posición a peor posición. Esta, como comentó David, esta es la 4ª edición. Empezamos en el 2009 y se hace este reporte y el índice lo hacemos generalmente cada 2 años. Ahora, ¿por qué se llama Infrascopio 2014 y no 2015? Es porque la investigación se hizo el año pasado entre mayo y más o menos fin de agosto, septiembre, pero recopilamos toda la información de los últimos 2 años. La última edición fue el 2012, entonces hicimos una actualización hasta septiembre. Y como comentó David, es un instrumento que se ha replicado en otras regiones. Este año, ahora en mayo, fin de mayo, se va a lanzar el infrascopio de Asia. Luego en junio el primer infrascopio de África y el infrascopio de los países del este de Europa creo que quizás se hará el año que viene. Bueno, ¿cuál es el objetivo de esta herramienta? Si bien la herramienta es un ranking, la intención no es castigar a los países. No queremos que sea una herramienta con 3 propósitos. En primer lugar, describe las condiciones del sector de infraestructura en materia de regulación, normativas de APP, de clima de inversión. En segundo lugar, queremos comparar lo que están haciendo los países. Por ejemplo, ¿qué hace Brasil versus Argentina en materia de financiamiento de APPs? Y por último, queremos motivar el cambio. ¿Y qué significa esto? Queremos que sea un instrumento para cambios de políticas públicas, cambios de normativas de APP, para mejorar el entorno de las APPs. Y en definitiva, mejorar el clima para que la gente realmente tenga la infraestructura necesaria para mejorar la calidad de vida. Un poco ahora, en la presentación voy a hablar un poco de la metodología. Yo al principio hablé sobre los 19 indicadores. Acá están listados, disculpen si no los pueden ver muy bien, pero todo se encuentra en el reporte y en la herramienta de Excel que tenemos. Tenemos 6 categorías. Tenemos un marco normativo con 4 indicadores, un marco institucional, medimos la madurez operativa de APPs, el clima de inversión, las facilidades financieras o instrumentos financieros para financiar APPs y un factor de ajuste subnacional. También miramos si se pueden hacer concesiones a nivel de regiones tipo estado o ciudad. Ahora, lo importante de la metodología es que estos indicadores no son todos ponderados equitativamente. Las primeras 3 categorías se lleva el 60% del puntaje y las últimas 3 el 40%. Y cada indicador en sí tiene una distinta ponderación. Y esto viene de, digamos, la elección de la ponderación se hizo al principio cuando se hizo un panel de expertos con la metodología. Entonces ya se definió que las primeras 3 categorías eran más importantes que las otras 3. El proceso también es importante destacar porque muchos preguntan, bueno, ¿cómo asignan el puntaje en este tipo de evaluaciones? Nosotros lo que hacemos es analicemos país por país, agarramos los 19 indicadores, vamos indicador por indicador, consultamos fuentes primarias y secundarias. Dentro de las fuentes primarias que consultamos se encuentran textos legales, normativas, decretos, etcétera, y también hacemos entrevistas a expertos en cada país. Este año se hicieron 40 entrevistas, o sea, un promedio de
2 expertos por país, pero por supuesto nosotros contactamos mucho más expertos. El tema es que, bueno, a veces no se dan los tiempos o no contestan, entonces nos gustaría quizás aumentar esa base de datos de expertos para consultar en el futuro. Y en tema de las fuentes secundarias, nosotros consultamos artículos, papers escritos sobre el tema, libros, sitios web. Entonces, es una colección de research bastante extensa. Ahora, no solo estamos mirando cuáles son las normativas en lo que decimos en papel, sino también vemos si estas leyes, estas normativas están implementadas en la práctica. Bueno, ahora los resultados, les comentaba a los panelistas que me vestí de rojo para, si quieren tirarme tomates, por lo menos no se va a notar. Pero bueno, acá están los rankings de este año. Chile lidera el ranking por 4ª vez consecutiva, pero si vemos los puntos, Brasil le sigue muy cerca. Este ranking es, de vuelta les comento, es de 100 es el mejor puntaje, 0 es el peor. Entre los 5 primeros puestos está Chile, Brasil, Perú, México y Colombia, y están con digamos, un puntaje mucho mayor que los lejos de los demás. El 6º es nuestro anfitrión Uruguay, con 53 puntos. Y este año los países que mayores avances hicieron en el marco regulatorio e institucional de APPs fueron Jamaica y Paraguay. Después voy a comentar por qué. Esta gráfica les muestra un pantallazo, la distribución de puntajes por quintiles. Los dividimos de 0 a 100 por rangos de 20. Y la mala noticia es que no hay ningún país que esté con mayor de 80 puntos. Generalmente se ubican el puntaje entre 20 y 60 puntos, lo cual no es excelente, pero bueno, es la realidad. Y como comentamos, como esta es la 4ª edición, quisimos hacer un poco un análisis de tendencias. Si bien lástima que este instrumento no comenzó en los años 90, solo tenemos 4 ediciones, entonces, bueno, no podemos hacer conclusiones muy fuertes, pero tenemos una especie de historial. Y si ven la gráfica de la izquierda, ese es el promedio general del índice para América Latina. Se empieza en 2009, el último es 2014. Vemos que hubo un aumento constante en estos últimos, 6 años. Si bien empezamos con un nivel bajo de 33 puntos, ahora estamos en casi 43. Las gráficas de la derecha son las 6 categorías que mencioné al principio. También si vemos una tendencia positiva en las 6 categorías. Y ahora hablando un poquito más sobre las 6 categorías, acá están los puntos de las últimas 4 ediciones. Podemos recalcar algunos aspectos positivos, algunos aspectos más negativos. Por ejemplo, en la categoría 1 y 2, que es el marco regulatorio y el marco institucional, estas son las categorías que mayores avances han tenido, dado que muchos países han implementado nuevos marcos regulatorios en temas de APPs y han fortalecido sus marcos institucionales, por ejemplo, creando agencias especializadas o unidades especializadas en APPs. Otro factor para destacar es la categoría de clima de inversión, que América Latina ha hecho un muy buen papel. Es la categoría con mayor puntaje de las 6, casi 58 puntos. ¿Qué es clima de inversión? En esta categoría evaluamos aspectos como la voluntad política para generar APPs, el clima de negocios y lo que llamamos distorsión política, que cubre la estabilidad política y aspectos de corrupción. Lo que no ha avanzado mucho en estas últimas ediciones son
Los aspectos de financiamiento de APPs, acá tenemos un puntaje medio como, digamos, estancado. En esta categoría miramos cuestiones, por ejemplo, si hay un mercado de capitales profundo a nivel nacional, cuál es el riesgo de incumplimiento de pagos del soberano, si hay subsidios bien dirigidos a los más necesitados o si se crean distorsiones en el mercado. Y lo que vemos es que el riesgo de incumplimiento de pagos y el tema de subsidios es lo que baja el puntaje en esta categoría. Y por último también evaluamos lo que llamamos un factor subnacional. Queremos ver si se pueden desarrollar PPPs a nivel, digamos, ciudad, municipios, provincias, estado. Y este es una categoría que si bien aumentó, todavía sigue siendo la categoría con menor valor en el índice. Bueno, un poco, digamos, el reporte y la herramienta tienen mucha información. Los invito a que la analicen. Quería remarcar algunos aspectos destacados de 2014, si bien, digamos, son algunas de las cuestiones, no todas. En aspectos positivos podemos remarcar 5 aspectos positivos y quizás 3 aspectos no tan positivos. Entre los aspectos positivos, como comenté al principio, la brecha entre algunos países ha caído. Por ejemplo, Brasil está muy cerca de Chile por mejoras en los instrumentos financieros y factor subnacional en el Brasil. México se está acercando a Perú por su mejora en su marco regulatorio y clima de inversión. Y Ecuador se está acercando, por ejemplo, a la República Dominicana por su mejora en el marco de clima de inversión y los subsidios están mejor dirigidos hacia los más necesitados. Como otro tema, los ganadores de esta edición son Paraguay y Jamaica, porque han hecho varias reformas en sus marcos regulatorios e institucionales. Por ejemplo, en Paraguay hubo una ley en el 2013 que fue implementada y en Jamaica hay una nueva política de APPs y una unidad especializada que se creó recientemente y bueno, eso aumenta el valor de los indicadores. Otros aspectos para recalcar son, por ejemplo, cambios en el marco regulatorio, hubo mejoras, que es el indicador número 1.1, mejoras en Jamaica, Paraguay, en Honduras, El Salvador y Trinidad y Tobago. También la calidad de la selección de proyectos en la región ha mejorado. Por ejemplo, 12 de los 19 países que analizamos utilizan el análisis costo-beneficio o calidad-precio. Y por último, también uno de los indicadores que es la capacidad de planear y supervisar APPs ha hecho muchas mejoras los gobiernos, tanto en Uruguay, en Perú y en Guatemala. Ahora, unos aspectos un poquito más quizás negativos de este año. Hay países que tienen muy bajo puntaje y siguen cayendo, y estos son Argentina, Venezuela y República Dominicana, por distintas razones, pero en estos 3 países el común denominador es el clima de inversión ha caído y otros indicadores también, pero el clima de inversión ha disminuido en los 3. Como comenté anteriormente, el factor subnacional, hubieron muy buenas mejoras en Brasil y Costa Rica, pero es la categoría que menos valor de las 6 tiene, tendría quizás mejorar ese aspecto. Y después hay una cuestión que se mencionó en el panel anterior, hay que tener la casa en orden, ¿no? Las finanzas públicas tienen que estar en orden, los inversores miran la capacidad de pago de los países, entonces queremos poner atención a Honduras, Jamaica y Nicaragua en este aspecto.
Bueno, un poco pasando a las novedades de esta edición, en el reporte de este año hicimos un artículo especial sobre APPs a nivel subnacional, sobre todo en Brasil y México, que son los que lideran no solo el infrascopio, sino en la cantidad de proyectos a nivel subnacional. Entonces los invito a leer detenidamente ese artículo. Y también hicimos un reporte breve acompañando al infrascopio este año sobre el uso de APPs en movilidad inteligente. Lo que llamamos movilidad inteligente es el transporte de personas físicas y transporte comercial. Bueno, por último, les quería agradecer su atención. Todos estos instrumentos, los documentos que he mencionado y la herramienta de Excel, la pueden bajar gratuitamente en ese sitio web. Lo único que tienen que hacer es poner su nombre y registrarse con su email, y después pueden bajar todos los documentos, la bibliografía, toda la metodología, etcétera. Muchas gracias por su amable atención y, bueno, próximo será Jorge. Thank you, Romina. So they don't have to throw tomatoes at you. You can download it, and actually all the methodology is there. You can actually change the ratings and the weights that are used if you disagree with the way they analyzed it, and do your own infrascope on your computer too. Now we've talked about capacity. If we could go to Jorge, who will give us the outlook on the financing and scope for infrastructure investment. Thank you. Bueno, buenos días. En primer lugar, agradecer a Fomín y al BID por la invitación. En los siguientes minutos, espero que nos den los minutos porque hay mucha información que queríamos compartir. Vamos a comentar una serie de trabajos que hemos venido realizando desde el equipo de infraestructuras globales y regionales para Latinoamérica acerca de 2 o 3 factores que entendemos que subyacen las discusiones que vamos a tener en estos próximos días. Y básicamente están relacionadas a cuánto estamos invirtiendo en infraestructura a nivel global y cuánto estamos invirtiendo en infraestructura a nivel latinoamericana, identificar cuáles son las tendencias que subyacen cada uno de los sectores y de los países. Un breve comentario por qué hemos decidido empezar este trabajo hace casi 2 años. Y básicamente hemos hecho un esfuerzo, como les decía, que ahora vamos a ver los resultados, por 2 o 3 razones. Una de ellas es por el interés de nuestros clientes, que son básicamente gobiernos, multilaterales e inversores en infraestructura, por entender qué es lo que está pasando, cuánto se está invirtiendo realmente en infraestructura, no lo que se está anunciando, los pipelines, los papeles, sino cuánto dinero directamente se está inyectando en proyectos de infraestructura en el mundo. Esa es la primera razón. La segunda razón es, esto nos permite identificar y mejorar la planificación al entender qué está pasando y cuáles son las tendencias de largo plazo que van a influir en cómo vamos a gastar dentro de 10 o 20 años. Acá hay 2 o 3 temas importantes, y no me quiero ir mucho en el tiempo en la introducción, pero el tema de la planificación en infraestructura, por lo menos en nuestra experiencia, cada vez vemos a nivel mundial, en Latinoamérica, ni hablar, que es tal vez la principal fase de un proyecto de infraestructura. Realmente vemos que los proyectos bien estructurados comenzaron a hacerse bien, no el día que se adjudicó, sino capaz que 2, 3, 4 años antes. Y esa es una enseñanza que la vamos profundizando día a día en la calidad de la planificación y en la estructuración de los proyectos. Los insumos que vamos a ver hoy son una contribución a ese proceso de decision making, a cómo se toman las definiciones, dónde se invierte, cuándo, por qué, dónde, hasta dónde va la política, hasta dónde va la parte técnica. Hay una serie de factores que están todos interrelacionados que hemos tratado de poner en esta presentación, que, como les digo, vamos a ir por lo menos a los números gruesos porque el tiempo no nos va a dar. Simplemente aclarar que va a estar disponible el estudio que hemos realizado para cada uno de los 50 países del mundo, del estudio de cuánto se va a gastar en infraestructura en los próximos 10 años. Estamos actualizando en este momento, en los próximos días van a estar disponibles libremente para analizarlo. Este es el marco del estudio que hemos hecho. Hemos definido, en cuanto a la metodología, como les decía, a analizar qué es lo que realmente se ha gastado y se está gastando.
No analizamos ni la demanda ni las necesidades. Hay varios estudios que habrán visto que establecen cuánto necesita Latinoamérica para crecer, cuánto necesita tal país y tal otro. Para serles sinceros, ese tipo de metodologías, si bien son valiosas como otro insumo más, hemos visto que carecen de una cierta rigurosidad para poder comparar países. Entonces, agregan pipeline que no están ejecutados con otros que se van a ejecutar. Entonces, la decisión que hemos tomado, que también tiene sus riesgos, es analizar lo que está pasando realmente como punto de partida. A partir de ahí, de acuerdo a un modelo económico que hemos hecho con Oxford Economics del Reino Unido, estimar cuánto se va a gastar en base a lo que se está haciendo hoy realmente y a las capacidades por país. Definimos analizar lo que está pasando en 5 sectores y 16 subsectores. Acá van a ver también que hay alguna diferencia con estudios que hay disponibles. Hemos decidido agregar extraction y manufacturing. Van a ver que cuando se hace estimaciones de inversión en infraestructura, en muchos estudios no se suelen incluir estos 2 sectores. Los hemos incluido por una obvia razón que la definición de qué es infraestructura y cómo impacta la infraestructura en los diferentes subsectores, la parte de extracción y manufacturing en algunos continentes, en el caso de Latinoamérica especialmente, tiene un impacto muy grande sobre los números finales. Perdón, un último tema. Estamos estimando o analizando inversión pública y privada. Los 2 casos los hemos compilado. ¿Cuáles son los países del estudio? Son 49 países que acumulativamente son aproximadamente el 90% del Producto Bruto Mundial y también de la inversión. En Latinoamérica el estudio fue realizado para Argentina, Chile, Brasil, Perú, Colombia y México. Seguramente este año vamos a incluir al menos Uruguay y también Panamá, pero seguro Uruguay. En el caso de Latinoamérica, estos 6 países también contabilizan aproximadamente el 90% de lo que se invierte en infraestructura por año. ¿Qué encontramos? En primer lugar, en base a los números y a otra serie de estudios que venimos realizando, hemos identificado algunas megatendencias que son las que definen de lo que estamos haciendo hoy a dónde vamos a ir. La primera observación, que parece bastante clara, pero no nos deja de sorprender muchas veces, es hay una tendencia muy acelerada a esta altura de un shifting del poder económico y de infraestructura hacia. Ahora vamos a ver algunos números y estábamos discutiendo antes con David y no nos dejan de sorprender los números de Asia hoy comparando con lo que fue el mundo desarrollado de Europa Central y Estados Unidos. Entonces, la primera observación es que el gasto real en infraestructura se está movilizando agresivamente hacia Asia-Pacífico, principalmente China, Japón, India, etc. Ahí estamos anunciando algunas tendencias. El gasto en infraestructura para el 2025, en las economías emergentes va a ser el 80% del gasto en el mundo. O sea, prácticamente la tendencia es contraria a la que veíamos hace 10, 20, 30 años. El 80% del gasto en infraestructura dentro de 10 años va a estar en países emergentes, el otro 20% entre economías más maduras. ¿Cómo se refleja? Este es otro tipo de ver esta tendencia. En el 2009, el G7, la relación entre el G7 y el E7, los Emerging Seven que hemos llamado, ¿cuál era la relación entre ellos y cuál va a ser la relación en el 2050? Estamos, en el caso de los E7, casi 138 trillones de GDP, comparado con 69. Vean lo que era la relación en el 2009. Esto obviamente está correlacionado con lo que van a gastar en infraestructura en cada una de estas regiones. La segunda megatendencia que hemos identificado es el proceso de urbanización, también fuertemente apalancado en Asia. En el caso de Latinoamérica tenemos 3 de las megaciudades, que también hemos hecho un estudio paralelo sobre las megaciudades del futuro. En el caso de Latinoamérica tenemos 3 megaciudades, Buenos Aires, San Pablo y Ciudad de México. Esperamos también en los próximos años, vamos a terminar este año también un estudio bastante completo en cuanto a megaciudades de Latinoamérica, no solo estas 3, sino otras que están hoy en pleno crecimiento. Hay un estrés, basta ir a Bogotá, a los que nos toca andar por la región, Bogotá, Lima, lo que está cambiando esas ciudades en lo que es el proceso de urbanización y aceleración, el aumento de coches. Bueno, no quiero profundizar en cada una de las megatendencias, pero
acá van a encontrar más detalles de cómo cada una de estas se están impactando en los números finales. Esta es una metodología que hemos desarrollado para la urbanización y megaciudades de dividir el estado de evolución en infraestructura de las ciudades en 4 etapas fundamentales. Lamentablemente, de acuerdo a los análisis que hemos hecho y venimos hoy haciendo, la mayoría de nuestras ciudades en Latinoamérica estamos recién en la etapa basic y ni hablar de la mayoría de los Tier 2 y Tier 3, o sea, ciudades más chicas, estamos casi en el survival, le llamamos, capaz que suena un poco fuerte, pero en muchos de nuestros casos estamos casi en una actitud reactiva. Nos sorprendemos un día a otro del tráfico, o sea, el proceso de evolución hacia dónde van las ciudades del futuro, todavía nos resta mucho trabajo en Latinoamérica. Esto es para otra presentación, no vamos a tener tiempo. También tenemos disponibles algunos estudios que hemos realizado a nivel global comparativo del estado de las ciudades de infraestructura. Pero hoy nos encontramos en la mayoría de nuestras ciudades en el Basic, en el Advanced, entrando algunas de ellas, comparando con las ciudades en el mundo, que básicamente hoy están en Australia, Canadá, en algunas europeas, que están en una fase ya de enfocarse en la calidad de vida. No la infraestructura como algo para sobrevivir, sino la infraestructura no solo como apalancamiento de competitividad país, sino como instrumento de otorgar calidad de vida, que ese es otro tema que generalmente no lo vemos. El climate change, el cambio climático, esto es algo que también en nuestra región lo vemos y lo sufrimos. Acá hay algunas proyecciones de lo que ha pasado en los últimos 50 años en cuanto a inundaciones, sequías, tormentas. Vean los gráficos del aumento. En el caso que nos ha tocado trabajar en algunos países como Chile, como Perú, el problema del cambio climático, de desastres de este tipo, también impacta fuertemente en la planificación de infraestructura y entre lo que realmente se está haciendo y lo que se había planificado. Entonces, otra megatendencia a considerar es el cambio climático y este tipo de temas. Acá viene otra megatendencia, que es el cambio demográfico. Especialmente en Europa y en algunos países de Latinoamérica. Ahora vamos a ver algunos slides sobre Latinoamérica. El cambio, el demographic shift, el envejecimiento de la población, vamos a ver en algunos números que va a aumentar de forma importante lo que vamos a gastar en nuevos hospitales y en nuevas escuelas de acá en los próximos 10 años. Acá ven algunos de los países, esto es global, ven a Japón allá arriba, ven Brasil aquí. Van a ver que el componente o el impacto del gasto en hospitales en Brasil va a ser, su calidad y su dirección va a ser totalmente diferente al que tienen en otros países como Japón o Europa Central. Esta es una gráfica que muestra la relación que tiene el cambio demográfico con respecto a los diferentes sectores. Esto es el investment growth, cuánto va a crecer cada uno de estos sectores en los próximos 10 años. Y van a ver que el social infrastructure, hospitales y escuelas, son el sector que más va a crecer comparativamente con los demás. Esto básicamente está relacionado con el cambio demográfico. Este es otro punto importante que también creo que tenemos que empezar a trabajarlo más, es el impacto sobre la tecnología en la construcción de infraestructura. Este es un slide de un estudio que hicimos el año pasado a CEOs del sector energético a nivel mundial. Y en el caso de Sudamérica, la opinión de los líderes que hoy están invirtiendo en energía en la región, el 83% opinó que el impacto que van a tener las nuevas tecnologías en energía es altísimo. Básicamente está relacionado con energías renovables. En el caso justo de Uruguay, el programa de energías renovables es un buen ejemplo, cómo se ha cambiado sustancialmente y en poco plazo, que muchas veces pensamos que estos temas nos pueden llevar mucho, se ha logrado estructurar y concretar un programa de energías renovables donde se han utilizado todos los factores que estaban disponibles en el mercado para usufructuarlos en beneficios de los consumidores y del Estado, de la baja de los costos de la tecnología de molinos eólicos, etcétera, etcétera, etcétera. Acceso a financiamiento se supo aprovechar. Entonces, la otra megatendencia, y para serles sinceros, es algo que lo estamos trabajando y todavía no está muy claro y creo que nadie lo tiene muy claro, es hasta dónde las nuevas tecnologías en construcción nos van a permitir una baja en los costos de construcción y los tiempos de construcción de los proyectos y cómo eso va a influir en lo que gastamos. Acá queremos mencionar 2 o 3 puntos que no las nombramos como megatendencias, pero son temas que también
estamos viendo a nivel mundial y regional que vale la pena también tenerlos arriba de la mesa. El aumento en los fondos disponibles para inversión en infraestructura. Este es un tema también que ha cambiado mucho en los últimos años. Hoy, por lo menos en lo que es nuestra experiencia, nos toca recibir interés o asesorar empresas o fondos de infraestructura globales o fondos de pensiones o fondos soberanos que la verdad que hace 5 años era impensable que estuvieran viniendo a la región. Y hoy es algo cada vez más normal ver concretado el interés de fondos globales de infraestructura, lo cual obviamente los favorecidos son los inversores y el Estado por tener un abanico más importante de opciones para financiar sus proyectos. La buena noticia de estas nuevas fuentes de inversión, creo que lo principal no es tanto el monto y la profundidad de lo que pueden prestar, sino el perfil que tienen. Generalmente son fondos con una visión de largo plazo, lo cual no es normal también en muchos de los inversores que tenemos por la región, sino que están viendo más bien el corto plazo, lo cual desencadena una cantidad de problemas que no vamos a entrar hoy, de renegociación. Bueno, no quiero entrar en eso, pero el perfil y cómo ven los proyectos de infraestructura, los inversores institucionales o fondos soberanos está absolutamente alineado a los intereses que tiene el Estado, ¿no? Visión de largo plazo, estabilidad, riesgo controlado. Entonces, tenemos que considerar también las nuevas fuentes de financiación que tenemos disponibles. Un último tema antes de entrar a los números duros, los efectos multiplicadores que tiene la inversión. Acá hemos puesto simplemente 2 o 3 ejemplos de cuáles son los impactos que tiene la inversión en infraestructura sobre el Producto Bruto Interno de un país, la influencia que tiene sobre la cantidad de personas que tienen auto en una ciudad. Esto volvemos a la urbanización. ¿Cuánto aumenta la cantidad de autos que hay en un país con respecto a cuánto aumenta el Producto Bruto Interno y cómo eso afecta la calidad de las infraestructuras urbanas que tenemos de transporte? Vamos a entrar a ver algunos números duros de la parte global y después vamos a ir a la... Me dicen que tengo 3 minutos y me quedan como 40 slides, así que vamos a tratar de ver los números gruesos. ¿Cuánto es lo que se está gastando hoy en infraestructura en el mundo? La estimación que hicimos para el cierre del 2014, hay algunos datos que estamos revisando, pero en grueso estamos hablando de un mercado de infraestructuras de 4 trillones de dólares aproximadamente a nivel mundial. ¿Cómo está compuesta? Reitero, esto es lo que realmente se invirtió, no lo que se prometió o lo que estaba en los papeles. Esto es lo que se puso, se inyectó a la economía. ¿Cómo está compuesto? Asia-Pacífico, 2,1 trillones. La inversión en infraestructura hoy, no dentro de 10 años, de Asia-Pacífico, comparada con la de Estados Unidos, la duplica. Y ya triplica la de Europa sumada. Van a ver que la tendencia se profundiza al 2025. ¿Cuáles son los países hoy que están invirtiendo más infraestructura en el 2014? Van a ver que de los primeros 5 hay 4 que están en Asia-Pacífico. Y vemos Brasil por ahí entrando. ¿Cuáles son las tendencias para los próximos 10 años? En términos globales, estimamos que la inversión global en infraestructura va a crecer aproximadamente el 5,8%, 6% anual de acá al 2025. ¿Dónde va a estar el crecimiento? Creo que lo decía inicialmente, de las economías emergentes. El mercado de infraestructura al 2025 va a sumar prácticamente 75 trillones de dólares invertidos en infraestructura. Acá aparecen muchos desafíos que creo que se van a discutir estos 2 días. Y las preguntas que nos hacemos en los que trabajamos en la región es ¿cómo vamos a hacer para licitar, estructurar, adjudicar y controlar el aumento de la inversión con los problemas que tenemos para administrar lo que tenemos hoy? Entonces, los modelos institucionales que tenemos, por lo menos en nuestra visión, tienen que evolucionar de un modo más rápido. Vemos grandes avances en países de la región en cuanto a los modelos institucionales de estructuración y control de proyectos, pero entendemos que el aumento de la inversión va a requerir ir un poco más allá en los modelos institucionales. Acá era un poco lo que les decía. Por año, en el 2025, veíamos que hoy estamos gastando 4 trillones, en el 2025 vamos a gastar 7,5 trillones por año en infraestructura. Aquí están resumidas las megatendencias que les comentaba hoy. No vamos a tener tiempo para entrar en eso hoy. ¿Cómo se comparan el crecimiento que van a tener las regiones de acá al 2025? Van a ver que en el caso de Latinoamérica
estamos proyectando un 6,3, o sea, por arriba de la media global. Esto no vamos a tener tiempo, lamentablemente. Acá hay un... Vamos a ver si podemos hacer disponible la presentación. Acá hay resúmenes globales, pero vamos a ir a Latinoamérica. ¿Cuáles son los drivers de inversión en infraestructura en Latinoamérica? Algunos de ellos ya los hemos comentado. Hay grandes avances. Sin embargo, cuando uno vuelve a ver los números duros, el déficit de infraestructura sigue siendo grande. Reitero, nosotros no cubrimos el déficit, pero estudios de CEPAL, que ha trabajado mucho en esto, y el BID y el Banco Mundial, nos dan aproximaciones al déficit de infraestructura comparado con Asia, y el gap sigue siendo grande a pesar de todos los esfuerzos. Entonces, la cuestión es pensar, tenemos que hacer algo distinto, ¿no? Las condiciones para PPPs han mejorado sustancialmente. El estudio de Infrascopio creo que va en esa línea. ¿Cuáles son las tendencias que vemos de forma más clara en la región? Yo me voy a quedar con una por un tema de tiempo, que es y qué es lo que vemos en todos los gobiernos para los cuales trabajamos en la región, y es la gran pregunta: ¿cómo hacemos para acelerar el proceso en un marco de transparencia y sostenibilidad fiscal? Esto parece bastante simple, pero cuando uno entra a definir o priorizar proyectos del lado del gobierno, o mismo del lado privado, porque los que planifican infraestructura no solo el gobierno, el privado planifica mucho infraestructura y hay veces que planifican muy bien. Hay que ver nada más iniciativas privadas presentadas, todo eso viene en un marco de planificación, y esa planificación sale de números como estos, ¿no? ¿A dónde vamos a ir? Estamos estructurando proyectos hoy para usuarios que no nacieron, o para usuarios que ni siquiera piensan en usar el servicio dentro de 30 años, la misma concesión que estamos estructurando hoy. Entonces, no entender esto, estamos haciendo concesiones para hoy y no para realmente cuando las vamos a necesitar, que es dentro de varios años. Acá vemos comparaciones entre el gasto global y Latinoamérica. El dato importante, el resumen, el gasto en infraestructura que estamos previendo para Latinoamérica es de 557 billones por año para el 2025. Esto, comparado con los casi 300 billones del 2013, es un aumento muy importante. A pesar de este aumento, ahí lo van a ver, el gasto de infraestructura en Latinoamérica en comparación con el Producto Bruto Interno sigue siendo menor hasta la media global. No solamente comparado con Asia-Pacífico, sino comparado hasta con la media global. Hay muy pocos países de la región que sobrepasan la media global. Algunos hechos claves de los números o del estudio de Latinoamérica. Brasil es prácticamente un poco más de la mitad del gasto en infraestructura en Latinoamérica. México es en el entorno del 21%. En el caso de Brasil, no solamente que la tendencia del 2025 se mantiene, sino que aumenta un par de puntos. Estamos hablando que, igual que lo que pasa en Asia-Pacífico, que China es más de la mitad, en el caso de Latinoamérica, la tendencia es a profundizar el rol de Brasil como el gran mercado de infraestructuras en la región. México se mantiene o decae. En el caso de Chile y Perú estamos estimando un aumento en su participación en el monto de inversión comparativo en Latinoamérica. ¿Cuáles son los sectores donde va a estar el crecimiento en los próximos 10 años? Básicamente es transporte y extraction. Esto varía dentro de países, pero la tendencia general es que el gasto mayor va a estar en el transporte y en la extracción. Ahí hemos hecho alguna mención en el caso de Colombia con las carreteras, que obviamente ha sacudido lo que ha sido la estimación y el track record de Colombia. A nivel de transporte, mencionar rápidamente que la inversión va a estar como siempre y siempre ha pasado en las carreteras. Hay algunos hechos interesantes que lo que se refiere al crecimiento en aeropuertos y puertos. En el caso del aumento del crecimiento en aeropuertos, estamos estimando un 6% de crecimiento por año, y esto viene atado a las megatendencias y a la estimación del crecimiento del Producto Bruto Interno per cápita de la región. A nivel que el Producto Bruto Interno per cápita sube, y estas son metodologías y estimaciones más bien globales, hay una correlación directa entre ese aumento y el aumento del tráfico en aeropuertos. El aumento del ingreso de clase media con el tráfico de aeropuertos, con la cantidad de autos per cápita, obviamente influencia en lo que se va a tener que invertir en nuevos o expandir aeropuertos. Lo mismo también hemos analizado una fuerte inversión en puertos. Esto se relaciona con el crecimiento de las exportaciones y el destino. Basta ver en el caso del Pacífico y lo que está hoy pasando en Brasil con el programa de privatización de puertos.
el tipo de productos que exportamos y los orígenes están poniendo mucha presión en el sistema portuario. En el caso de las utilities, estamos viendo también un aumento de la inversión, llegando al 2025 en 40 billones por año, la inversión en utilities. Ahí van a ver que hemos dividido utilities entre generación, distribución, transmisión, water y gas. La mayor parte de la inversión en el futuro, como la es hoy también, va a venir de la generación. En el caso de la generación, también hemos visto avances importantes en la región, principalmente con las renovables. En el caso de infraestructura social, y esto es otro tema interesante, ahí ven en el gráfico aquel el gasto en salud sobre el total del gasto en infraestructura y la edad de la población. Van a ver que en el caso de Argentina, Chile, y me animo ya a adelantarme que en el caso de Uruguay, el gasto en salud en los próximos 10 años se va a ver acelerado por el envejecimiento de la población. Otros países de la región, caso Perú, Colombia, Brasil, si bien el gasto va a ser menor que el de Argentina, Chile y Uruguay, al revés, el gasto va a ser en escuelas y en educación. La tendencia es inversa. The Road Ahead y algunos comentarios finales que, siendo un evento de PPPs, no queremos dejar de mencionar, aunque se han dicho mucho, los queremos volver a reiterar. Un tema, y no vamos a ir sobre todo el slide, pero principalmente reiterar y rogar ya a esta altura el foco o la atención sobre la creación de un pipeline de infraestructura o programa, o sea, no estructurar los planes de infraestructura sobre proyectos, sino sobre planes o programas, lo cual nuestra experiencia y transmitiendo un poco lo que es la visión de los inversores, que al final muchas veces son a quienes asesoramos, muchas veces el gobierno no tiene la conciencia de con qué poco se puede mejorar rápidamente la credibilidad de un pipeline en un país. Entonces, reiterar la necesidad de contar con planes robustos de infraestructura y que lo poco que se prometa se cumpla en los plazos. Eso creo que es algo que, reitero, si tomáramos conciencia de prometer menos pero hacer lo que prometimos, el interés y la credibilidad de atraer no cualquier inversor, sino los mejores inversores, los más sofisticados, nos va a ayudar mucho a acelerar este proceso. Hay otros temas, ahí van a ver que lo hemos dividido por programas de PPP, las formas de contratación, que en eso creo que también en términos generales hemos mejorado bastante, y las foundations, el rol de multilaterales, pensamos que tienen que ser revisados constantemente y en algunos casos, como digo, la creación de los programas de PPP de infraestructura, creemos que en algunos países es urgente mejorar las metodologías. Voy a ir al final. Acá hay un resumen de lo que recién habíamos hablado, el aumento a casi 600 billones de dólares por año de infraestructura en Latinoamérica. Las megatendencias, entendemos que analizar los datos fríos sin entender por qué está pasando es una tarea un poco incompleta. Entonces, de vuelta, y por lo menos es la contribución que la firma está dispuesta a dar, es profundizar el estudio en por qué se está invirtiendo, lo cual nos va a ayudar a decir dónde se va a invertir, por qué se va a invertir y cuándo se va a invertir. Los programas de PPP, la mejora en las metodologías de evaluación de proyectos y un último tema que creo que va a haber algunos paneles mañana o hoy y mañana sobre el control de las inversiones. Es otro punto que no lo incluimos acá, pero hemos visto también que hay un ámbito de crecimiento y de mejora. Con la plata que hoy tenemos podríamos hacerla rendir mucho mejor con mayores controles a los inversores. Y lo último, cerrando, los fondos de infraestructura, la inversión está presente, lo que nos resta es conectar los dots. Gracias. Thank you, Jorge, for that very interesting and remarkable presentation in terms of the outlook and the trends. It was a perfect complement to the Infrascope, which is the PPP environment. And now we've decided this year as a new feature to ask a user of the Infrascope, Patricia, who is the president of the board of directors of Ocitran, the transport regulator in Peru, to make some commentaries. Thank you. Thank you. A ver,
de verdad que ha estado muy interesante la presentación que ha hecho Romina y el panorama tan amplio de análisis que ha hecho Jorge. Creo que nos permiten hacer algunos comentarios. Voy a enfocar mis comentarios desde la perspectiva de alguien que ha venido utilizando el infrascopio desde 2009, ya sea desde la posición de funcionaria en el Ministerio de Economía de Perú, a cargo del área de APPs, o desde la perspectiva de consultor del Banco Mundial, y ahora desde la perspectiva de quien dirige una institución que tiene a su cargo una etapa muy larga de la APP, que es la supervisión y el control que justamente mencionaba Jorge. Romina, yo quería hacerte algunas sugerencias y es la siguiente. A ver, de aquí en adelante se va a ir ampliando la cantidad de países que van a ser incorporados al análisis del infrascopio. Tú has hablado de países del África, de países de Asia, de Europa del Este eventualmente. Y creo que eso va a ser bien interesante para la región, América Latina, incluir en el análisis y en el ranking a más países, pero en la medida que creo las APPs han venido para quedarse en América Latina y son excepcionales los casos de países en que no están siguiendo la tendencia de crear programas de APPs, de consolidarlos, de desarrollar, de ampliar incluso el scope de las APPs. Lo que te planteo es la posibilidad, les planteo tanto a FOMIN como al Intelligence Unit, es incluir dentro del análisis de madurez operacional del sistema. A ver, nosotros, tú has desarrollado lo que es marco normativo regulatorio y el marco institucional. Las variaciones no son muy grandes, varían entre países que tienen concentrados diferentes roles y funciones según entidad a países que tienen diferentes roles y funciones. Sin embargo, vemos que muchos países ya tienen marcos institucionales que desarrollan adecuadamente las APPs, pero creo que sería importante incluir dentro de las herramientas de análisis de madurez operacional del sistema, por ejemplo, el grado de ampliación de los marcos de APPs a otro tipo de infraestructuras, las que van desde infraestructuras productivas a infraestructuras sociales o a tecnológicas. Por ejemplo, podría ser interesante ir analizando eso como grado de madurez operacional del sistema, ¿no? Ampliación del programa de PPPs a otros sectores. Otro tema que creo que sería importante remarcar, y creo que va en línea de lo que comentaba Jorge, decía, nos sorprende ver que más allá de los montos de inversión comprometidos en los contratos, a veces lo ejecutado no corresponde con lo que se ha previsto. Y eso tiene que ver con la madurez operacional del sistema. En ese sentido, les planteo la posibilidad de que en siguientes ediciones del infrascopio pudiéramos analizar, por ejemplo, como un ítem de análisis el grado de cumplimiento por parte del Estado de los compromisos contractuales, porque siempre analizamos los cumplimientos del inversionista privado, pero hay que analizar también el grado de cumplimiento del Estado de sus obligaciones contractuales, porque finalmente la credibilidad de todo el sistema de APPs depende no solo del cumplimiento del inversionista privado, sino también del Estado. Y eso, una idea clara de eso la podemos ver cuando tú tienes programas de APPs anuales que superan los 10.000 millones y sin embargo tienes varios proyectos con volúmenes de inversión importantísimos que no arrancan en el segundo, tercero, cuarto año porque hay problemas que tienen que ver con expropiaciones o con incumplimientos de la parte del Estado. Entonces sería bueno incluir un ítem que tenga que ver con el grado de cumplimiento de las obligaciones por parte del Estado. También el tema de la incidencia de las renegociaciones. Creo que si hay un aspecto en la etapa de ejecución de contratos que nos puede dar una idea clara de la madurez operacional del sistema es la incidencia de las renegociaciones. Finalmente, el partido de las APPs se juega en la etapa de ejecución del contrato. Y al final de la concesión del programa, del proyecto de APP, tú como país vas a saber si lograste los objetivos que quisiste cuando alcanzaste niveles de servicio, cuando cubriste o ampliaste la cobertura de los servicios. Entonces, creo que hay que variar un poco el foco de atención a la etapa de ejecución de contratos y por eso me permito sugerir que se incluyan esos elementos de análisis. Uno adicional que creo que también puede ayudarnos a medir el grado de madurez operacional del sistema es la incidencia de las controversias internacionales que puede haber entre estados e inversionistas privados, ¿no? Quienes tienen más, quienes tienen menos.
Entonces, la sugerencia para ustedes es incluir en ediciones siguientes algunos ítems adicionales de análisis en la parte de madurez operacional del sistema. Respecto a la interesantísima presentación que ha hecho Jorge, yo no podría estar más de acuerdo en que un tema clave en el éxito de los programas de PPPs es el que respondan a una planificación. Y no estamos hablando de esa planificación que todos recordamos de los años 70, no. Estamos hablando de una planificación que dé idea clara de que el país tiene sus objetivos en materia de competitividad muy claros y que ata la obtención de niveles de servicio de sus proyectos de PPPs con esos objetivos de competitividad que tiene el país. Y en función a eso pueda ir estructurando los proyectos. Entonces, sí me parece bien importante el comentario que ha hecho Jorge. De hecho, es algo que siempre venimos comentando en nuestro país. Digamos, es importantísimo que vayamos institucionalizando la utilización del valor por dinero y la selección de proyectos, pero esto es ya solo el momento en que decides ir o por obra pública o por APP, pero tienes que tener una planificación muy clara de lo que quieres alcanzar con tus PPPs. Hay un comentario que quería hacer respecto al análisis que ha hecho Jorge, y él nos dice que la cantidad, digamos, de proyectos que se van a sacar en APPs en Asia es enorme y que la incidencia de estos programas va a ser mayor en el Asia. Entonces, ¿qué vamos a hacer como región de América Latina para hacer frente a esto? Y porque hay algunos países que todavía no arrancan, digamos, en su impulso de APPs, pero la mayoría ya lo tienen claro, algunos más que otros. Sin embargo, vamos a tener que competir con otras economías por grandes inversionistas. Y desde el punto de vista del Estado, de los gobiernos, creo que la Alianza de Asia-Pacífico puede ser una locomotora que arrastre y que alinee, digamos, los intereses de la región en el desarrollo de este tipo de programas. Entonces, nada, son esos comentarios que quería hacer. A mí me ha parecido realmente interesante la presentación que ha hecho Jorge. Creo que nos puede dar una idea de corto, mediano y largo plazo de lo que nos espera. No obstante, respecto al infrascopio, si lo que queremos finalmente es que sea un referente para la modificación o los cambios en políticas públicas, sí creo que es bien importante ir incluyendo otros indicadores en la etapa de clima de inversión para ver dónde hay que mejorar los programas y dónde hay que variar el foco de atención en la operación del sistema. Gracias. Sí, dos comentarios, nada más que están relacionados con la planificación y con el impacto que tiene el shifting del economic power del west to the east, como dicen. En cuanto a la planificación, y esto es algo que generalmente invertimos mucho tiempo con gobiernos principalmente, y la pregunta siempre, o al final del camino es, ¿hasta dónde va la política y hasta dónde va lo técnico, ¿no? Cuando uno define qué proyectos voy a ejecutar, cómo los voy a priorizar, cuántos presupuestos le voy a asignar, y esto más allá de PPP o no PPP, infraestructura en total. Nosotros un poco lo que hemos, o nuestra experiencia nos ha enseñado hace 2 años hicimos un estudio para el Departamento de Transporte de Estados Unidos que justamente nos pedían entender cómo los sistemas más avanzados del mundo deciden qué invertir en transporte, ¿no? Y un poco la lección, o después de haber hecho ese trabajo, lo que vimos que en los países más avanzados del mundo la política también existe en el decision making. En algunos casos pesa mucho. La única diferencia que hay con respecto a varios de nuestros sistemas es que es transparente al mercado. Cuando un político decide por qué hacer este puente y no hacer tal carretera, el mercado conoce los fundamentos del decision making. Y de hecho hay algunas definiciones de priorizar proyectos de infraestructura que no tienen razón técnica. Hay razones de tipo política, social, etcétera, ¿no? Entonces, ese es un primer tema con la planificación, porque generalmente cuando discutimos técnicamente esto, al final alguien sale siempre y dice, bueno, pero el ministro viene y dice qué es lo que se va a invertir. Entonces, yo lo que quería no es sacar al ministro, al revés, es incorporarlo y darle un formato transparente al mercado que nos pueda informar. Con respecto, y un último comentario con respecto al Asia, y que no lo hablamos en la presentación y que realmente lo estamos viendo en la vida diaria. Lo que no hemos analizado todavía
es el impacto de los inversores asiáticos, principalmente chinos en Latinoamérica. O sea, no solamente ellos van a invertir más en sus países, las constructoras chinas, y esto es nuestra experiencia real, en los últimos 2 años ha sido impresionante la cantidad de constructores chinos que estamos asesorando en Latinoamérica, que de vuelta hace 5 años no estaban ni en el mapa. Y ese proceso, la única tendencia que tiene es aumentar. Entonces, ¿de qué manera va a haber un cambio en el perfil del inversor tradicionalmente europeo en Latinoamérica? En los últimos años, constructoras brasileñas, a este nuevo tipo de players que vienen con otro tipo de culturas, con otro tipo de esquemas de inversión, con otro tipo de tecnologías. Ese es otro cambio en el mercado que estamos viendo muy agresivamente. Brevemente quería comentar, Patricia, gracias por tus comentarios, son muy buenos. Como toda metodología, el infrascopio no es perfecto, pero sí podríamos ampliar el tema de los sectores y de hecho es algo que venimos hablando con David hace bastante tiempo. El tema, bueno, es conseguir el tiempo y digamos, el financiamiento para ampliar el infrascopio. En términos de los indicadores que ha sugerido, en madurez operativa nosotros miramos la cantidad de proyectos que el país ha ejecutado y la calidad. Y en cierta forma medimos ese aspecto también de si se cumple lo que se dice con el indicador de voluntad política, pero podríamos hacer un mejor esfuerzo para quizás hacer un nuevo indicador en ese aspecto. Y en el tema de, creo que había un comentario sobre el tema de contratación, de riesgo de contratación que habías mencionado. Nosotros tenemos un indicador que mira el tema de las expropiaciones, riesgo de contratación, pero por supuesto es limitado y también se podría expandir. Pero bueno, siempre estas metodologías son, digamos, acotadas, no es una enciclopedia de regulación, sino un panorama más general y como cualquier metodología puede mejorarse. Y de hecho, nosotros tenemos otros indicadores que hace EIU y periódicamente hacemos cambios metodológicos. El tema es que después la serie historial se quiebra, ¿no? Porque no se puede comparar una metodología con la otra, pero sí hacemos cambios periódicos. Thank you for your comments. And in looking at your comments, something we've been thinking about, at least in our organization, as the Infrascope is being used more and more in other parts of the world as well, is maybe it's time for an international peer review, to bring in experts and government experts and private sector experts to make sure that what was decided in 2009 are still the indicators that make sense for today. And so I think that's something that we could have a discussion about and put a group together to do that. Of course. She'll lead the group. Thank you, David. So I think, and I myself has been questioning why is it just those sectors, because we're seeing now, at least in Latin America, hospital PPPs, which we have a panel on, and to a lesser degree some education initiatives as well. So I think those are good suggestions that are worth considering. I know we're actually over our time a little bit, but if we could, if the organizers would permit, maybe a few minutes for 1 or 2 questions from the audience, and then we can break. So I'll turn it over. I see someone there. Can you bring a microphone? Buenos días, Edgardo Mercado, de la Universidad Católica del Perú. Mi pregunta es si en estas mediciones, sobre todo considerando la madurez que deben alcanzar las PPPs en América Latina, se está considerando el grado de concientización que llega a tener los sectores sociales o la población con respecto a los proyectos futuros. Esto
me viene a la mente porque en el Perú, por lo menos, nos encontramos con que muchas veces se lleva a cabo un proyecto de inversión bajo el sistema de PPP u otro, y nos encontramos con un conflicto social muy fuerte, muy grande, un rechazo de la población hacia el proyecto, y nos preguntamos cómo esto no se previó oportunamente. Entonces creo que la existencia de bancos de proyectos, en donde los proyectos estén catalogados por programas y por planes, como lo ha manifestado el señor de PwC, es importante que los países desarrollen bancos de proyectos y que esta información contenida en los bancos de proyectos sea accesible a la población y sean constantemente investigados, aun cuando el proyecto no esté en marcha. Y no se piense hacer en los próximos 5 años o 10 años, pero sí que haya una familiarización, y esa familiarización solamente se puede dar a través de una concientización que podrían darse con unos bancos de proyectos bien organizados, tanto a los 3 niveles de gobierno, como en el caso de Perú, ¿no? Y que permitan ir controlando los riesgos que muchas veces estallan cuando ya el proyecto está en marcha y es un poco tarde y ya se produce un conflicto social que solamente se puede resolver a través de un diálogo, que no se puede llevar a los tribunales internacionales, porque es un problema de una naturaleza diferente, ¿no? Sí, muchas gracias, José Luis Guasque. Mira, a mí la preocupación que yo tengo es que me gustaría ver una concentración mucho más fuerte en los indicadores de, para mí, el elemento crítico. El elemento crítico para mí es el número de proyectos y la calidad de los proyectos. Nosotros tenemos la parte normativa, que en principio debe haber una correlación de la parte normativa a la parte empírica, que son los resultados con el número de proyectos y la calidad. Y la verdad, hay bastante divergencia. Entonces, a mí me gustaría, obviamente, que el infrascopio reflejara justamente como el impacto del programa de PPP en el desarrollo del país. Y para esto, para mí, otra vez, número de proyectos o porcentaje de inversión privada en términos de inversión total en infraestructura y la calidad y las consecuencias. Voy a dar un ejemplo. En India, como sabéis, se aceleró enormemente el programa de inversiones en el tema de carreteras, lanzándose 300 PPPs en un periodo de 10 años. A la fecha, hace 2 años, el 60% están con problemas que están con paro de proyectos, negociando, cambiando, en fin, proceso que no me voy a meter en ese contexto. Entonces, obviamente, hay que tener en cuenta esos elementos para medir, porque si me dais solamente la parte normativa, no es explicativa en muchos países que tenéis los resultados que se han obtenido. Entonces, para mí, lo esencial, otra vez, y para eso quisiera que se diera mucho más peso al resultado final, porque lo que queremos son cantidad de proyectos o volumen de inversión o porcentaje de inversión completa y la calidad o impacto de los proyectos. Y ahí el porcentaje que le dais es mucho más reducido y mucho más pequeño, pero a fin del día el objetivo final tiene que ser ese, y me gustaría que el infrascopio reflejara o capturara eso con una mayor intensidad. Sí, con respecto al comentario de conflictos sociales, y es buen comentario, creo que el tema de la comunicación es muy importante, y si el infrascopio no mide cuál es el grado de digamos, participación de la comunidad o de la información que fluye hacia el ciudadano común sobre estos proyectos, creo que, digamos, lo que ha pasado es que mucha gente asocia a las APP con privatización, y eso, digamos, es como vimos, como cambió un poco en los 90, como que era una buena palabra, ahora es como que es mala palabra. Entonces, un poco creo que quizás podríamos medir con un indicador de participación del ciudadano o comunicación para captar ese efecto. Y con respecto al impacto, nosotros en el modelo de infrascopio tenemos 2 indicadores dentro del índice que miden la cantidad y calidad de proyectos. Nosotros usamos la base de datos del Banco Mundial, de PPIF, y tenemos
unos indicadores que están fuera del modelo, en donde hacemos correlaciones con respecto a la herramienta de infrascopio versus cuánto se gasta en términos de infraestructura, cuál es la calidad de infraestructura y distintas variables económicas. Lamentablemente las correlaciones no son muy fuertes, esa es la realidad. Pero a veces los números también, la base de datos que utilizamos también tiene sus deficiencias. Pero no es un estudio, el infrascopio no tiene como objetivo medir el impacto, sino crear las condiciones propicias para las APPs. Okay, I think we've run out of time now, so I want to thank the audience very much for your attention and the panelists for excellent presentations. Thank you, everybody.